Primero quiero saludar este debate, el debate de esta ley tributaria, porque surge de un mandato de la Corte Constitucional en defensa de la democracia colombiana. Hay un mensaje muy potente a los políticos, incluyendo, por supuesto, a los políticos que ejercen el poder desde el gobierno, en la medida en que las instituciones democráticas han dado una prueba más de fortaleza, de eficiencia, y de que en este caso la Corte Constitucional le ha dicho a esta corporación, al Congreso de la República y al gobierno, que hay que tener en cuenta los protocolos democráticos, los rituales democráticos, que son en esencia la democracia misma. Debo lamentar todavía que parte de este proceso se esté haciendo de una manera oculta en las oficinas del Ministerio de Hacienda. Todavía estamos esperando, señor presidente, respuesta de la carta que le dirigimos el senador Gustavo Bolívar y yo a su señoría, pidiendo que las deliberaciones de los ponentes sean públicas, como es pública esta reunión, sin que eso vaya en detrimento de la democracia ni de la transparencia, sino todo lo contrario. Uno de los problemas que llevan a la inconformidad popular, a la malquerencia de la ciudadanía con relación a los políticos, es que los políticos somos dados a hablar entre nosotros mismos, a encerrarnos, a conversar y a transar entre nosotros a espaldas de una realidad, y es que estamos aquí porque la gente nos mandó acá, el pueblo colombiano nos mandó acá a trabajar para él. Es más, es el pueblo colombiano el que nos remunera, el que nos paga, y entonces no existe realmente una explicación para que estemos escondidos tomando decisiones tan graves, tan delicadas como es la construcción y la gestación de una ley tributaria. Yo he estado en algunas reuniones de los grupos de ponentes en el pasado en otras leyes, en la ley de presupuesto del año pasado, en la ley de regalías, en la propia ley de planeación nacional, en la misma ley que fue declarada inexequible, la ley de financiamiento. Y yo puedo decir que esas reuniones de ponentes son muy interesantes. Allá se dicen cosas muy importantes. Y además es muy bueno saber cuál es el origen de las ideas, de las iniciativas, qué cosas se quedaron en el camino, porque hubo una discusión que consideró que no debían seguir su curso por inconvenientes, por ineficaces, qué sé yo. Entonces, solamente, señor presidente, a este respecto, decirle, mire, es un error, y decirle al señor ministro, es un error ocultarle a los colombianos los debates que se hacen alrededor de los temas que le pertenecen a los colombianos, como esta ley. Y que por lo tanto reiteramos nuestra solicitud respetuosa a su señoría, señor presidente, de que esas discusiones de ponentes se traigan acá. Eso no tiene ningún misterio. Quiero referirme al proyecto de ley que estamos discutiendo y decir, sobre todo, reconocer que estamos hablando de una ley que administra una realidad económica muy particular, una realidad económica muy precaria. Digamos, el Estado colombiano
administra la pobreza, pero el Estado colombiano no tiene recursos para romper el círculo de la pobreza, para sacar al país a un escenario de crecimiento y de progreso realmente importante. Esta ley, y de hecho el sistema tributario colombiano está hecho para mantener un Estado muy precario, un Estado muy limitado, un Estado que no está en capacidad de ofrecerle bienes públicos a la sociedad colombiana para progresar en el camino de la justicia social y del bienestar y de la dignidad y de la civilización. Miren ustedes, honorables senadores, honorables representantes, el atraso infinito que tenemos, por ejemplo, en logística de transporte, en materia de vías terciarias, para hablar del aislamiento enorme del campo colombiano. Y ese aislamiento y esa precariedad en el sistema logístico de transporte que nos quita enormes posibilidades de participar en la economía mundial, pues no se van a poder resolver con los ingresos precarios del sistema tributario colombiano. Es imposible. Entonces, un gobierno y un poder político que tenga la determinación de luchar contra la pobreza tiene que empezar por fortalecer el Estado colombiano. Le voy a dar, señor presidente, un aspecto, por ejemplo, un aspecto de este punto, que puede pasar irrelevante, pero que si uno lo analiza con cabeza fría se da cuenta de que es trascendente, de que es importante. Me refiero al sistema electoral colombiano. El sistema electoral colombiano no se ha podido modernizar porque no hay con qué hacer las inversiones que se necesitan para el voto electrónico, para utilizar la huella en la identificación de los electores. Y todo eso conduce ¿a qué? A un sistema corrupto, tramposo, que lleva al poder a personas inescrupulosas que a su vez llegan al poder a robarse el Estado. Y entonces nos hablan de la Contraloría General de la República que la corrupción en el Estado colombiano puede valer 50 millones de pesos al año, porque no hay con qué invertir lo necesario para depurar el sistema electoral. Fíjese usted, una cosa en la que los economistas no pensamos cuando hablamos de estos temas, pero que tienen que ver, repito, con la precariedad del Estado. Voy a traer otro escenario. Hoy el Estado colombiano ejerce soberanía sobre un territorio mucho, mucho más pequeño que el que figura en el espacio geográfico y geopolítico que se le reconoce a esta nación colombiana desde la Constitución y digamos que desde el encuadre de la comunidad internacional. Nosotros no ejercemos soberanía, y lo hemos dicho aquí muchas veces, sobre el Pacífico colombiano, sobre la Amazonia, sobre la Orinoquia, sobre el Catatumbo, sobre el Bajo Cauca, sobre el Urabá, sobre el Nudo Paramillo, los Montes de María, qué sé yo, una gran cantidad de espacio territorial totalmente ajeno al Estado colombiano por la precariedad del Estado, por la pobreza del Estado, por el Estado miserable que tenemos, que se mueve en unas cifras muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, que sea lo primero para poner sobre la mesa en la discusión de esta ley, el de que estamos hablando de una ley que contribuye a un fisco muy pobre y muy poco ambicioso, y un fisco que no nos va a sacar de la pobreza a los colombianos. Un segundo aspecto que quisiera tocar, señor presidente, señor ministro, honorables congresistas, se refiere a esta cantinela
de que estamos creciendo por encima de los demás países latinoamericanos y en el conjunto del mundo unas cifras relevantes de crecimiento. Y entonces hay que preguntarse, bueno, ¿y eso es por qué? ¿Por qué estamos creciendo? Que están creciendo los consumos de los hogares, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué si la industria manufacturera prácticamente está paralizada, el sector agropecuario prácticamente está paralizado, que son los sectores generadores de empleo, la industria de la construcción en edificaciones está paralizada, va de para atrás? ¿De dónde viene todo esto? Resulta, señor presidente, honorables congresistas, que nosotros tenemos una economía, o mejor dicho, un idioma truculento en la explicación y en la interpretación de la economía. Truculento porque hay cosas ahí que no corresponden a realidades fácticas, a realidades objetivas. Mire usted, las cifras, por ejemplo, de hidrocarburos. El precio del petróleo es un pivote fundamental en la formulación de las políticas públicas en Colombia, de las políticas económicas. Y este no es un país petrolero, hágame el favor. Este no es un país petrolero. Es más, en el horizonte del tiempo nos dicen que en 5 años prácticamente se van a agotar la riqueza probada de reservas de hidrocarburos de este país. Y sin embargo es una cifra estratégica y clave y determinante en la vida colombiana. Y usted tiene que decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso por qué? Ese cuento, esa truculencia, digámoslo, esa maniobra, ¿a qué corresponde? Mire usted, si usted mira las cifras, por ejemplo, de la cuenta corriente y de la balanza de pagos del país, encuentra que el segundo rubro de generación de divisas de Colombia pues son las remesas de colombianos en el exterior, y de eso no se habla. De eso no se habla en las políticas económicas, en los planes de desarrollo, en los informes del Banco de la República, ni siquiera se menciona el tema. Y resulta que ni más ni menos es el segundo rubro de ingresos de divisas del país. Mire, señor presidente, aquí hay algo que tenemos que hacer los colombianos, que es dejarnos de meter mentiras nosotros mismos. ¿Cómo así que todos los días aquí en este Senado tenemos debates casi que sangrientos en un sentido figurado de la expresión, porque tenemos 200.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia? Es más, en el relato internacional del negocio y del comercio de sustancias psicotrópicas o de sustancias psicoactivas, se reconoce que Colombia produce el 90% de la cocaína que se comercializa en el mundo. Hágame el favor, el 90%. Y de eso no se habla aquí cuando se analizan las cifras económicas, porque esa plata, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero que produce la industria fraudulenta, criminal, sanguinaria, deplorable, detestable del narcotráfico, pero que está ahí, Entonces resulta que utilizamos esas realidades ocultas, inmostrables, vergonzosas, para poder estar diciendo que este país tiene un crecimiento atípico en el contexto suramericano y un crecimiento atípico con relación a cifras históricas, sin explicar por qué. El año pasado nos decían los cuerpos de seguridad del Estado, nos decían que en Colombia se habían comercializado
fraudulentamente 60 millones de galones de gasolina que iban a estas industrias criminales del narcotráfico. 60 millones de litros de gasolina, que se habían incautado 6 millones. Y resulta que nadie habla, esos insumos van a alimentar qué tipo de industria, que a su vez va a alimentar qué tipo de ingresos en este país. Aquí tenemos, señor presidente, y usted lo sabe muy bien y lo sabemos todos los que estamos recorriendo este país por las carreteras y por las veredas y por los barrios, que no lo está haciendo el gobierno por razones de seguridad que yo entiendo. El presidente de la República y los ministros no tienen la oportunidad de conocer la realidad colombiana porque tienen que estar custodiados permanentemente por un montón de cinturones de seguridad que les impiden ver la realidad. Pero mire, nosotros sí sabemos lo que significa, por ejemplo, la minería ilegal en este país, el contrabando en este país. Son cifras astronómicas sobre las cuales, por supuesto, se afinca el dominio territorial de las organizaciones criminales sobre territorios en los cuales el Estado colombiano perdió la soberanía. Y eso no lo reconocemos desde el Estado cuando hacemos estas discusiones, sino que las hacemos alrededor de cifras pintorescas que no le dicen la verdad a los colombianos. Ahora bien, esta reforma tributaria, como todas las demás reformas tributarias, señor presidente, no le hacen mella en Colombia a la inequidad, a la mala distribución del ingreso. Se han hecho siempre las medidas del impacto que tienen estas leyes tributarias en la distribución del ingreso, y es realmente deplorable el resultado de esos análisis. En todos los países desarrollados del mundo donde se hacen permanentemente ajustes tributarios, esos ajustes tributarios tienen un impacto inmediato en la distribución del ingreso. En Colombia no, en Colombia esa aguja no se mueve. Y entonces hay que reconocer que esta ley tributaria tampoco lo va a hacer. Entre otras cosas porque estamos montados en un sistema de beneficios tributarios que vuelven la economía y vuelven todo este sistema tributario un sistema tributario ineficiente, pero también inequitativo, retardatario, regresivo. Entonces hay que reconocer eso, y que aquí lo que estamos haciendo es resolviéndole un problema de caja y de ventanilla al señor ministro de Hacienda para poder pagar ahí unas cuentas que tiene que pagar, para que para que no nos muramos aquí asfixiados por la falta de con qué pagar la nómina. Pero la verdad, esto no está rompiendo factores estructurales de la realidad colombiana. Por ejemplo, no estamos tocando para nada esa deuda monstruosa en la que está montado el fisco y el Estado colombiano, que hace que la mayor parte de los recursos fiscales vayan a atender el servicio de la deuda. Señor presidente, yo dejaría ahí mis comentarios. Le agradezco su generosidad.